Bienvenido a la segunda parte para determinar si la serie infinita dada converge o diverge. En la primera parte, discutimos cómo la mejor opción sería usar la prueba de relación, o la prueba de comparación de límites, para determinar la convergencia o divergencia. Y en la primera parte, utilizamos una prueba de comparación de límites para mostrar que la serie dada converge. Entonces, para este video, vamos a usar la prueba de relación para confirmar que la serie converge. Pero antes de hacerlo, aquí está el trabajo del video anterior, utilizando la prueba de comparación de límites. Un desafío con la prueba de comparación de límites es que tuvimos que saber comparar la serie dada con la suma de una dividida por 2n, que converge por la prueba de serie geométrica. Una ventaja de la prueba de relación es que no tenemos que compararla con otra serie. Entonces, revisemos la prueba de relación y luego aplíquela. Para aplicar la prueba de relación, encontramos el límite a medida que n se acerca al infinito del valor absoluto de un sub más 1, dividido por un sub n, y luego basado en este valor podemos determinar si la serie dada converge, diverge o si la prueba falla. Si L es menor que 1, entonces la serie dada converge. Si L es mayor que 1, entonces la serie dada diverge. Y, si L es igual a 1, la prueba falla y tenemos que aplicar una prueba diferente. Entonces, una sub n de la serie dada sería 3n más 1 dividido por n a la potencia de 2n. Y por lo tanto, un sub n más 1 sustituirá n más 1 por n, por lo que tendríamos 3 veces n más 1 dividido por n más 1 multiplicado por 2 a la potencia de n más 1. Y solo para revisar, la razón por la cual la prueba de razón es una buena opción, es porque, si encontramos este cociente aquí, observe cómo se simplificaría porque tenemos 2 para la n aquí, y 2 para la potencia de n más 1 aquí. Entonces, vamos y establezcamos nuestro límite. Tendremos el límite a medida que n se acerca al infinito de... Ahora dice valor absoluto, pero observe cómo, dado que n es igual a 1, estos nunca son negativos, por lo que podemos ignorar el valor absoluto, y el numerador sería un sub n más 1. Tenga en cuenta que si distribuimos, tendríamos 3n más 3 más 1. Escribamos esto como 3n más 4. Dividido por n más 1. Multiplicado por 2 a la potencia de n más 1 dividido por una sub n que es 3 a la n más 1. Dividido por n por 2 a la n. Recuerde que esta fracción podría representar una división, por lo que es la fracción superior dividida por la fracción inferior, pero en lugar de dividirla por la fracción inferior, vamos a multiplicar por el recíproco. Entonces, tendremos el límite a medida que n se aproxima al infinito de la fracción superior. Y luego, en lugar de dividir por la fracción inferior, multiplicaremos por el recíproco, por lo que tendremos veces n veces 2 a la n. Dividido por 3n más 1. Observe que de esta forma, 2 a la n y 2 a la n más 1 se simplificarán. 2 a la n más 1 tiene un factor más de 2 que 2 a la n. Entonces esto se simplifica a 1, mientras que esto se simplifica a un factor de 2. Ahora, sigamos y multipliquemos estos. Tenemos 3n más 4 veces n, eso sería 3n al cuadrado más 4n. Y luego, para el denominador, tenemos n más 1 por 2 que serán 2n más 2. Tenemos que multiplicar esto por 3n más 1. Entonces, 2n veces 3n es 6n al cuadrado. Y luego tenemos 2n veces 1 que es 2n y luego 2 veces 3n, eso es 6n. 2n más 6n son 8n. Y luego 2 veces 1 es 2. Y ahora, para encontrar este límite, observe cómo el grado del numerador y el grado del denominador son iguales, ambos son de grado 2 y, por lo tanto, este límite es igual a la razón de los coeficientes iniciales, que serían 3/6 o la mitad. Notaremos que la mitad es menor que 1 y, por lo tanto, la serie dada, la suma de una sub n, converge.
Avancemos y resumamos esto mediante la prueba de relación. Desde el límite. A medida que n se acerca al infinito del valor absoluto de un sub más 1, dividido por un sub n es igual a la mitad, que es menos de 1 en la serie dada. La suma de n es igual a 1 al infinito de 3n más 1 dividido por n multiplicado por 2 a n converge. Bueno, aquí hay un buen ejemplo de una serie infinita en la que podemos usar la prueba de relación para mostrar que esta serie converge. O, como vimos en la primera parte, también podríamos usar una prueba de comparación de límites para mostrar esta serie converge. Espero que hayas encontrado esto útil.